Hoy nosotros vamos a hablar acerca de avivamiento. Y sabemos que el avivamiento nace de un corazón entregado al Señor. Y para tener un corazón entregado al Señor se necesita primero un corazón quebrantado o un corazón totalmente vendido al Señor. Esto me hace recordar de un muchacho tartamudo, y él siempre tenía los deseos de ser un vendedor de Biblias. En su pueblo no le daban la oportunidad, muchas compañías que publicaban Biblias. Por fin un día, después de, molestar tanto a uno de las compañías, por fin le dieron la oportunidad de vender Biblias puerta a puerta. Y él dijo: Señor, diciendo al director, yo solo quiero vender Biblias. Muy bien, hijo, aquí te vamos a dar unas 10 Biblias para vender. Resulta que en menos de una semana él llegó a ser el mejor vendedor de Biblias en toda la nación. El director de ventas llamó a este tartamudo a su oficina y le hizo la pregunta: ¿cómo es posible que tú lograste vender tantas Biblias? Y él dijo: Señor, es muy fácil. Solo toco la puerta y les digo: ¿les gustaría comprar una Biblia? ¿O quieres que te la lea? Algunos de ustedes van a despertarse a las 12 de la madrugada y decir: agarré el punto. Nosotros hoy estamos en Jonás 1. Abran sus Biblias, por favor, a Jonás 1. Estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente para este mensaje. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, y le dijo: levántate tú y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella. Hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje para alejarse de la presencia del Señor. Hasta este punto no hay buenas noticias aquí para este muchacho. Subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Versículo 5. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez tenga compasión de nosotros y no perecemos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Versículo 8. Entonces ellos le dijeron: dinos ahora, porque nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde tú vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él les dijo: soy hebreo y yo temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron:
¿por qué has hecho esto? ¿Y cómo sabía que Jonás huía de la presencia del Señor? Pues él mismo se lo había dicho. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás les respondió: pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre. Interesante, hombres paganos ahora clamando al Señor. Ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nosotros hoy llegamos a una historia verdadera, y es acerca de uno de los más grandes avivamientos que va a suceder en toda la historia. Pero primero nosotros llegamos al capítulo 1. En capítulo 1 nosotros encontramos a un gran profeta. Y antes de continuar, quisiera decirles algo. Un avivamiento solo puede empezar cuando Dios quebranta el corazón de una persona. Este avivamiento que vamos a hablar en un ratito sucedió en una ciudad perversa y mala llamada Nínive. Y si Dios puede traer un avivamiento por las calles de Nínive, unas calles llenas de violencia y de pecado, Dios puede traer avivamiento a esta nación de nuevo. Es más, Dios trajo avivamiento a Nínive a través de un profeta con muy poca fe, y él se llama Jonás. Seguro Dios puede hacer grandes cosas. ¿Qué quiere decir avivamiento? Significa renovar algo que se ha perdido o está faltando vida. Acuérdense que el Señor le dijo a Jonás: ve a la ciudad de Nínive y predica el mensaje que yo te doy. Pero al oír estas claras instrucciones del Señor, Jonás fue en dirección opuesta, 100% opuesta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque de Israel a Nínive solo le quedaban unas 500 millas hacia el este, pero él fue hacia la parte oeste, unas 2500 millas lejos de su ciudad. Qué interesante que él fue a la parte más lejos de aquel entonces. Y ahora de repente, en medio del océano, Dios sopló un vientazo, que digamos, una tempestad tan grande que parecía que el barco se iba a partir. Y hasta los marineros más veteranos tenían miedo de esta tempestad. Estos marineros veteranos, que digamos, con miedo, ellos entendieron algo. Ellos reconocieron que esa culpa vino de uno de sus pasajeros desconocidos, llamándose Jonás. Y luego lo sacaron de donde se encontraba, escondiéndose de Dios. Él se había bajado al interior del barco y se echaba a dormir.
Es interesante que Jeremías 23 nos dice: ¿podrá alguien esconderse donde yo puedo verlo? ¿Acaso no soy el Señor que llena el cielo y la tierra? Palabra de Dios. Y déjenme decirles antes de continuar, usted y yo podemos correr de la voluntad de Dios. Podemos tratar de cambiar domicilios aquí en San Jacinto y mudarnos a Gemet. Podemos tratar de cambiar nuestro corte de pelo o cambiarnos la ropa a otra moda, pero nunca podremos escondernos de Dios mismo. Así que Jonás por fin les dijo a los marineros que él era un hebreo, un israelita, y él servía al Señor Jesucristo. Obviamente no estaba sirviéndolo en el barco, estaba tratando de esconderse de la voluntad de Dios. Este es el profeta Jonás, según un predicador que proclamaba la palabra de Dios a otras personas. Las verdades de la palabra de Dios salían de la boca de Jonás, pero lo vemos huyendo del Señor Jesucristo, bueno, de la palabra de Dios, del Señor. Y aquí lo vemos dormido. ¿Sabe que la depresión le hace a uno dormir mucho? Así que él intentaba de huir de la presencia de Dios, el Dios de los milagros. Es interesante que hasta los marineros paganos conocían de este Señor, Dios de Israel, el Dios de milagros. Es el mismo Dios que partió el mar Rojo, dejando millones de su pueblo cruzar el mar sobre tierra seca y luego ahogarse el militar Egipto. Ese es el mismo Dios de todas las historias que ellos oyeron, que pudo mandar comida supernatural del cielo. El mismo Dios de milagros de la Biblia ellos conocían. Y dicen: ¿por qué corres de un Dios como Él? Es interesante que a veces el mundo nos tiene que decir la verdad para despertarnos. Esta pregunta podemos hacerla a cualquier persona que está corriendo de los caminos de Dios, o las instrucciones o los planes muy claritos del Señor. Pues Jonás estaba tratando de huir, como sabemos, del Señor. Y por fin Jonás dijo: si tú me botas de este barco, esta gran tempestad, este pleito que estamos viendo va a terminar. Después de gastar todas las opciones sobre ese barco, los marineros tiraron al océano a Jonás. Y un gran pez, quizás una ballena grande, tragó a Jonás. Y cuando leemos esta historia verdadera, a veces nosotros enfocamos en la gran pez, pero el punto más grande de esta historia verdadera, si nosotros leemos el libro en su totalidad, vemos que fue más que una ballena o un pez grande. Vemos que Dios quiso traer avivamiento a un pueblo pagano a través de uno de los suyos. Es más, aún a través de un profeta con poca fe. Es interesante que el Señor Jesucristo nos dice en el Nuevo Testamento que solo Él desea o necesita fe del tamaño de ¿qué, hermanos? Exacto, de una semilla tan chiquita que ni se ve. Dios puede usar usted y mi vida, aún con poca fe, para traer avivamiento total a una ciudad. Algunos ven esta historia y ven que Jonás fue tragado por una ballena o un pez grande, y dicen: mira,
El método del Señor es Jesucristo. Él siempre tratando de vengarse. Mira que Él no tiene amor. Mira que Él está entregando juicio contra Jonás. Pero quiero decirles lo siguiente: Dios siempre trae disciplina a los suyos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Quiero decirles algo. A veces, como padre, sé que tengo que extender disciplina a mis hijos. Y odio hacerlo porque siento que los estoy abusando o algo así, dándoles sus nalgadas, ¿verdad? Pero sé que si no paro el comportamiento malo de ellos, en ese momento, ellos van a seguir creciendo en ese pecado y va a llegar el día en que ya no voy a poder hacer un alto a ese mal comportamiento. Porque los amo tanto, les doy la disciplina. Proverbios 3:12 nos dice: pues el Señor corrige o disciplina a los que Él ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Qué precioso es eso, ¿verdad, hermanos? Números 32 nos dice: por eso cuando usted ve, y quiero decirles que cuando usted ve a un incrédulo del mundo haciendo tanta maldad, y parece que siempre se lo pasa con más bendición haciendo maldad, quiero decirles lo siguiente: Dios deja eso por un tiempo porque Él es misericordioso, esperando arrepentimiento. Nosotros ya sabemos la verdad. Sabemos que Dios sí nos da de su paciencia, pero sí también Él nos da disciplina por su amor. Quiero decirles que por el amor de Dios Él nos disciplina, Él nos ama. Y Él hace estas cosas porque Él desea ver en nosotros un corazón quebrantado. O sea que Él quiere ver en nosotros una voluntad hecho a pedazos, para Él poder moldearnos a su imagen. Para Jonás, Dios tenía que hacer una cirugía drástica en él. Como lo sabemos al final de capítulo 1, llegando al capítulo 2, parece que Jonás no oró al Señor hasta después de 3 días dentro del gran pez. Se puede decir que Jonás tenía la cabeza súper dura. ¿Conoce usted de algunas personas que tienen el cerebro muy duro? Y las hermanas de la iglesia están diciendo: sí, está al lado mío. Así que, miren, porque el Señor nos ha disolver nuestros planes, nuestra manera de vivir, de ver las cosas, porque en su plan glorioso para usted y para mí, Él desea que su voluntad fluya a través de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos en nuestra mente lo siguiente: que su plan y su voluntad es sólida, perfecta y buena. Déjeme decir esto de otra manera: porque Dios nos ama tanto y porque Dios desea ver avivamiento alrededor de nosotros, Él primero lo va a tener que hacer dentro de nosotros. Y por eso, como usted es su hijo, usted es su hija, Él va a tener que romper en pedazos las cosas que no le agradan, que están impidiendo las cosas más grandes y buenas en su vida.
Así que vemos todo esto, Dios haciendo toda esta obra en la vida de Jonás, preparándolo. Es una cosa interesante. Dios dejó pasar todo esto en la tempestad, los marineros dándole lata, dejando que un pez lo tragara. Todo eso para preparación para un trabajo, una obra más grande en su vida. Algunos cristianos no están viviendo una vida completa en el Señor y están batallando en su fe, porque están batallando contra Dios. Por eso no tienen paz en su vida. Saben que eso es común entre nosotros los creyentes, y vemos aquí que esto fue común en la vida de un profeta. Nada puede suceder a través de nosotros si no ha sucedido dentro de nosotros. Dios tuvo que quebrantar a Jonás, moldearlo a su manera, cambiar sus deseos, y por los deseos de Dios, para los deseos de Dios, para poder trabajar en él, luego para alcanzar a otros, y luego para activar en ellos el plan de Dios. Ahora, después de 3 días, vemos a Jonás por fin orando. Qué interesante que nosotros a veces ponemos la oración ya después al final del día y no al principio del día. Yo les sugiero que lea todos los 9 versículos en el capítulo 2, no tenemos tiempo. Pero es una oración que clama al Señor. Cuando nuestro corazón ha enfrentado un desastre, debemos clamar al Señor. Pero he entendido yo que Dios desea que clamemos a Él antes de las tempestades. Y Dios dejó esta aflicción grande sobre su hijo Jonás. Cuando todo está yendo contra nuestro favor o está yendo en nuestro favor, nosotros debemos seguir clamando al Señor, buscando de Él, llenando nuestro tiempo con Él. Y Jonás, después de su aflicción, él empezó a orar. Tristemente, después de 3 días. Yo hubiera empezado a orar antes de ser tragado dentro de ese pez. ¿Por qué le tomó tanto para orar? Quizás porque él creía en su propio poder, en su propia inteligencia, en sus propios dones, en el hecho que quizás él tenía todo bajo control. Pero cuando Jonás clamó al Señor, la palabra de Dios nos dice en el último versículo del capítulo 2: y él me respondió. Siempre Dios responde a las peticiones sinceras de su pueblo. Salmos 18:6 nos dice: pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti mi Dios pedí ayuda, y desde tu templo me escuchaste. Mis clamores llegaron a tus oídos. Es interesante porque parece que el salmista está diciendo: por culpa de mí, de mis angustias, yo clamé luego al Señor y Él respondió y Él me echó su ayuda. Salmo 120 nos dice: en mi angustia, puede ser que la angustia viene a usted a través del diablo, o viene o nace por causa suya, pero la palabra nos dice: en mi angustia llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y Él me respondió. Ay, me encanta eso. Salmos 34 dice: oré al Señor, o sea que hablé con mi boca, abrí esta boca, empecé a usar las palabras, el vocabulario que tengo o no tengo, empecé a hablar con Dios. Y Él me respondió, y me gusta esto: y Él me libró de todos mis temores. ¿Sabe que nosotros podemos traer nuestras propias angustias y temores por causa de nosotros? Salmo 118
nos dice, en medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dijo y me dio libertad. Es interesante que en medio de la angustia, a veces les toma a ciertas personas llegar hasta la cumbre de su angustia para clamar al Señor. Acuérdense que esto fue escrito para creyentes, para personas como usted y yo. Y vemos aquí en Jonás 2:10, y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Es interesante y precioso ver que personas reales como usted y yo, ellos confrontaban las emociones que algunos de nosotros estamos confrontando. Pero también me encanta la Biblia porque siempre nos da una respuesta. No nos deja ahí sí colgando o poniendo como una zanahoria enfrente del burro, ¿me entiende? Luego Jonás 3 nos dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Qué bueno que Dios da segundas oportunidades, porque el plan de Dios es traer avivamiento personal a nosotros y también a los que están alrededor. Y luego el Señor le dijo a Jonás, levántate, cabeza dura hecha de ladrillo, algo así dijo, y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato el del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ahora vean el milagro, versículo 5. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante, hablando del presidente, el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos, abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y nos destruya. Y al final de este capítulo dice, cuando Dios vio que habían hecho y cómo lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Qué cosa? Algunas personas dicen, hermano Andy, yo no tengo mucho problema con pecado. Hermano, yo ya dejé las drogas, ya dejé el alcohol, ya dejé la inmoralidad, yo ya dejé de ver pornografía en el internet. Hermano, yo no tengo esos pecados. Pero ¿sabe lo que yo he entendido, lo que en estos pocos años que tengo de cristiano? A veces nos entran otros pecados, como el orgullo, o quizás el chisme. Solo estamos orando por las hermanas de la iglesia, pero en realidad estamos chismeando. Hasta estamos llamando al gordo y la flaca, diciendo, ay, ¿sabes lo que pasó en 4:12? Y vemos aquí que estas personas de Nínive, una ciudad llena de pecado, ellos recibieron el mensaje, un sermón de un profeta de poca fe,
Y él solo les dijo una frase nomás: dentro de 40 días Nínive será destruida. Se acabó. Y salió. Pero aún siendo un aviso como este, Dios tenía una esperanza para este pueblo. Y Dios es así. Siempre Él tiene la esperanza de ver a un corazón arrepentido. Por eso nos dice segundo de Pedro 3:9 que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan de su pecado. Dios no dice: esa persona está demasiado lejos, ya no puedo alcanzarlos. Quiero decirles que el hombro de Dios, la mano de Dios, puede extenderse hasta el infinito. Y ahora llegamos a la conclusión de este gran libro. Nosotros vemos en el capítulo 4 algo tan honesto. Si hubiera sido yo, Jonás, hubiera terminado este capítulo diciendo que yo, Jonás, el Superman y el más guapo, yo, después de entregar las buenas noticias de Dios, Dios así usó a su servidor. Pero no, vemos algo súper interesante. Después de un gran arrepentimiento de una nación súper mala, Jonás se enojó con Dios por salvar esa nación. Qué interesante. Él se enojó con Dios, como para decirle: tú no seguiste mi plan. Yo tenía todo en orden. Yo quería ver sangre, yo quería ver fuego del cielo caer sobre esta gente. Yo estaba esperando una buena película. Me robaste, Dios, de una buena película. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces él reclamó al Señor. Imagínese usted. Pero a veces nosotros hacemos eso. Dios, tú no lo hiciste a mi manera. Señor, ¿por qué tú me robaste lo que yo esperaba ver? A veces hacemos eso, ¿no? Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¿Estás dispuesto a perdonar y destruir a la gente? Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucediera. El Señor le respondió. Qué interesante que Dios no le dio una cachetada así fuerte o un coscorrón, algo así, ¿verdad, hermanos? Él respondió diciendo: ¿te parece bien enojarte? Qué interesante que Dios le encanta dialogar con nosotros. Dios el perfecto con gente como nosotros. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Este es el mismo hombre que recibió tantas oportunidades del Señor. Este es el mismo que según se arrepintió dentro del gran pez. Y ahora Él no quiere extender, Él no desea extender la misma misericordia que Él recibió. Algunos cristianos se quejan mucho porque ven a los creyentes jóvenes, que digamos, tomar mucho tiempo en cambiar. He visto que los cristianos veteranos, que digamos, son los primeros en decir: mira, él no cambió, mira, salió hasta una grosería de su boca, no es un cristiano. Pero sabe una cosa,
el Señor desea que nosotros extendamos la misma misericordia que Dios extendió a nosotros. Aún siendo personas con muchos errores, Dios nos dio una gracia tan tremenda y grande, que Él no nos devuelve lo que nosotros merecemos, sino que Él nos da una gracia. ¿Qué es gracia? Bendición inmerecida. Bendición inmerecida. Nosotros sí debemos ayudar al cristiano joven que digamos. Gálatas 6:1 nos dice que deberíamos ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. No con un golpe, sino con ternura y humildad. Y luego la palabra nos dice que debemos mantenernos humildes. ¿Por qué? Porque dice, pero al mismo tiempo tener mucho cuidado de no caer en la misma tentación. Lo que pasa es que la tentación para el cristiano según maduro es decir, yo no tengo ese problema, y luego empieza a involucrarse en el mismo pecado que él vio en su hermano. Qué interesante. Ahora, con los que llevan muchos años en los caminos de Dios, debemos tener cuidado con eso, pero también nosotros debemos ver que Dios aún desea dentro de nosotros ver un corazón quebrantado en nosotros, porque al ver un corazón quebrantado en nosotros, un plan destruido de nosotros, podemos ofrecer a Dios, podemos ofrecerle a Él una hoja blanca para Él poder dibujar su plan en nuestra vida. Eso es lo que el Señor deseaba de Jonás. Luego vemos que al final de este gran capítulo, Jonás deja que Dios tomara, o que Él tome la última palabra. Y eso debe de ser lo mismo para nosotros. Señor, aunque yo esté enojado, aunque siempre yo ando con mi cara así de enojón siempre, Señor, yo me someto a ti para que tú tengas la última palabra en mi vida, porque yo deseo ver avivamiento dentro de mí. Y Jonás, en medio de todos sus errores como un cristiano veterano, maduro, etcétera, etcétera, él dejó que el Señor tomara la última palabra. Y la palabra dice lo siguiente: sientes lástima por una planta, porque Dios le había dejado crecer una planta para darle, cubrirlo del sol. Y luego la planta se había muerto. Y Dios dice, sientes tanta lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. Qué interesante que hasta el pecado empezó a afectar a los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Dios ha llamado a alcanzar nuestro Nínive hoy en día. Quizás su Nínive es San Jacinto. Quizás su Nínive está enfrente de esta calle. Quizás su Nínive es su propio hogar. Y Dios desea hacer algo grande como Él hizo en Nínive a través de usted. Pero primero Él tiene que empezarlo dentro de usted. Como Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, Él les dijo, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Primero, Dios desea que nosotros recordemos cómo éramos antes, cómo eran las cosas antes, cuando Él primero nos daba las instrucciones. ¿Se acuerda usted cuando usted recibió al Señor Jesucristo por primera vez? Usted tenía todos los planes así muy claros.
Voy a predicar la palabra de Dios a mi familia, en mi trabajo. Yo voy a ir a la iglesia. No voy a dejar de estudiar la palabra. Voy a hablar con Dios todo el día. Algunos de nosotros hemos desviado del camino. Y luego arrepentirnos ante Él. Cambiar la dirección que estamos yendo y dar la vuelta y correr no fuera de las manos de Dios ni fuera de sus brazos, sino que hacia Él y hacia sus brazos. Por último, hay que repetir lo que habíamos dicho. Regresar a lo que nosotros hacíamos antes, cuando nosotros nos enamorábamos de Dios mismo. Así empieza avivamiento en nosotros. Y cuando empieza con nosotros, afecta todo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos lleves, Señor, de este lugar con tu bendición. Padre, te pido, Señor, que hayas penetrado nuestro corazón, que hayas penetrado, Señor, nuestras doctrinas que hemos añadido, Señor, a tu palabra. Y tomamos, Señor, la decisión de enamorarnos una vez más de ti, Señor. Y dejar, Señor, que tú hagas una obra completamente nueva en nosotros. Haz tu voluntad. Úsanos en esta mañana al salir de aquellas puertas. Úsanos, Padre. Te damos gracias y tomamos la decisión de dejarte hacer lo que tú quieras de nosotros, hasta destruir nuestros planes. Es en el nombre poderoso y grande y precioso del Señor Jesucristo, que nos ha dado todo el amor del Padre, nos ha cubierto con su sangre y nos hace ver bien, justos ante ti, Padre, a través del poder del Espíritu Santo. Decimos, Señor, haz tu voluntad. Gracias por oírnos. Gracias por oírnos. Te clamamos a ti, Señor. Aquí está todo, Señor. Una hoja blanca, nueva ante ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: